Hola chicos, buen día. Vamos a seguir con los problemas de integrales, integración por partes, y después vamos a seguir con integrales trigonométricas, específicamente el caso uno. ¿Sí? Voy a explicarles un problema de la tarea que dejé que era una función inversa, que me dijeron que no supieron resolver. Hago esa seña porque pues me imagino que no buscaron por lo que me comentaron algunos de sus compañeros. Bien, se resuelve exactamente igual. Que lo primero que tenemos que hacer, la palabra hilate. Entonces, tangente a la menos 1 de x es una función inversa. ¿Sí? Entonces esto sería tangente a la menos 1 de x. Y derivada de x es una función algebraica. Por lo tanto, u va a ser tangente a la menos 1 de x. Y derivada de v va a ser derivada de x. Bien, entonces, la cuestión difícil es que ustedes no sabían derivar tangente a la menos 1 de x. Pero esto, si tienen un buen formulario y se hubieran buscado en algún libro, se hubieran dado cuenta que la derivada de la tangente a la menos 1 de x es igual a la derivada de x sobre 1 más x cuadrada. ¿Sí? Y la integral de la derivada de v es igual a x. Bien, ya que tenemos nuestros cuatro datos importantes, empezamos a resolver. Recuerden que es una vaca vestida de uniforme. Por lo tanto, u es igual a tangente a la menos 1 de x. V es x, lo voy a poner de este lado, nada más por comodidad, menos v, que es x, derivada de u, que es, voy a poner de esta forma, x, 1 más x cuadrada, derivada de x. Bien, entonces, para poder resolver esto, tenemos una x arriba, tenemos una x al cuadrado abajo. Recuerden que si nosotros vemos una x y aquí al lado una x cuadrada o una x y abajo una x cuadrada, podemos hacer un cambio de variable. ¿Sí? Nuestro cambio de variable va a ser la variable que tenga la x cuadrada. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí vamos a poner que u, lo voy a hacer con otro color para que se distinga que es aparte, u es igual a 1 más x cuadrada. Por lo tanto, la derivada de u es igual a 2x, derivada de x. Por lo tanto, si nosotros despejamos, nos va a quedar, no sé si se ve, lo voy a poner aquí, derivada de u sobre 2x es igual a derivada de x. Y hacemos la sustitución. Me voy a pasar acá arriba, nos va a quedar x tangente a la menos 1 de x menos integral de x sobre u, 1 más, sigue 1 más x cuadrada, lo vamos a poner como u, derivada de u, derivada de x, en vez de derivada de x ponemos esto, derivada de u sobre 2x. ¿Y por qué es importante? Recuerden que una x tenga un exponente mayor a una x, para que se puedan cancelar al hacer el cambio de variable. Esta x se cancela con esta x. Por lo tanto, nos va a quedar x tangente a la menos 1 de x menos integral de derivada de u sobre 2u. ¿Sí? Recuerden que el 2 lo podemos sacar. Nos va a quedar x tangente a la menos 1 de x menos 1 medio de la integral de derivada de u sobre u. Bien, y esto se resuelve muy sencillo con un logaritmo. La integral de derivada de u sobre u es un logaritmo. X tangente a la menos 1 de x menos 1 medio logaritmo natural de u más c. Lo único que tenemos que hacer es regresar a nuestra variable. X tangente a la menos 1 de x menos 1 medio logaritmo natural. En vez de u ponemos 1 más x cuadrada más c. ¿Sí? Y listo, terminamos de resolver nuestra integral inversa, que pues supuestamente era difícil, pero no es tanto.
debemos de sabernos, no de memoria, debemos de tener un buen formulario para saber identificar que la derivada de la tangente a la menos 1 es todo esto. Lo que sí debemos de sabernos de memoria es que debemos de ubicar cómo hacer un cambio de variable aquí, ¿sí? De aquí, si no supiera que se necesita hacer un cambio de variable, pues me trabaría completamente. Pero como sabemos que aquí hay una x al cuadrado y aquí está la 1, hago mi cambio de variable. ¿Por qué? Porque sé que se me va a eliminar se me van a eliminar las x, ¿sí? Entonces también debo de saber que esta integral se soluciona con un logaritmo, ¿sí? Son cosas que no nos las debemos de saber de memoria, pero sí debemos de saber aplicar estos instrumentos como cambio de variable e integración por partes para poder resolverlo. Esto ni siquiera yo me la sé de memoria, la tuve que investigar en un formulario. Tienen el libro Layton, ahí vienen todas las fórmulas. Busquen la derivada de la tangente a la menos 1 de x y les va a salir esto, ¿sí? No estaba tan difícil, simplemente hay que saber de buscar y deben de acostumbrarse también a buscarlo. Pero bueno, entonces seguimos con las con las integrales trigonométricas. Específicamente hablamos del caso número 1, ¿sí? En el caso número 1 vamos a tener un ejemplo que va a ser coseno cúbico de x derivada de x. Y vamos a preguntarnos cómo podemos integrar esto si no sabemos cómo quitar el exponente. Para eso nos sirve el caso 1, en el cual debemos de aprender nuestras identidades trigonométricas. Hay una identidad trigonométrica en específico que nos dice coseno cuadrado de x es igual a 1 menos seno cuadrado de x, ¿sí? Esta es una identidad trigonométrica. Vamos a estar jugando con las identidades. Recuerden que las identidades trigonométricas nos sirven para hacer más sencilla nuestra integral. Por lo tanto, coseno cúbico de x lo podemos poner como coseno de x por coseno de x por coseno de x, derivada de x. Esto es exactamente lo mismo, nada, lo estoy poniendo como 3 veces. Bien, pero para que nos pueda servir esta identidad trigonométrica, ese fue un ejemplo para que sepan que también lo podemos hacer así, lo vamos a poner de esta forma, coseno cuadrado de x por coseno de x derivada de x, ¿sí? Lo único que hice es quitarle el cubo y ponerlo como cuadrado, o sea, separarlo. Aquí hicimos una separación. Bien, ya que tenemos coseno cuadrado de x por coseno de x, que es exactamente igual a lo de arriba, podemos utilizar nuestra identidad trigonométrica. Si se fijan, tenemos coseno cuadrado de x y aquí también. Por lo tanto, hacemos la sustitución. Integral, en vez de coseno cuadrado de x pongo 1 menos seno cuadrado de x por coseno de x derivada de x. ¿Sí? Bien, si se fijan, ¿cuál es el siguiente paso? Va a ser hacer una multiplicación. El coseno de x va a multiplicar al seno cuadrado y luego al 1. Recuerden que el orden en que los ponga no va a afectar. Por lo tanto nos va a quedar 1 por coseno de x, me va a quedar coseno de x, menos coseno de x por seno cuadrado de x, me va a quedar coseno de x por seno cuadrado de x, derivada de x. ¿Sí? Si se fijan, ya aquí ya apareció un signo menos. Cuando aparece un signo menos, podemos ahora sí hacer la separación de las integrales. ¿Esto qué quiere decir? Lo voy a poner aquí arriba, que nos va a quedar integral del coseno de x menos integral del coseno de x seno cuadrado de x derivada de x. Aquí también derivada de x. ¿Sí? Si fijan, mi integral la convertí en 2. Y esta integral ya la conozco, la integral del coseno de x, esa ya la conocemos. Aquí la respuesta sería integral del coseno de x es seno de x. ¿Sí? Bien, entonces,
Cuando lleguemos a esta parte, la integral del coseno de x me va a dar como resultado seno de x. Esta parte la olvidamos, ¿sí? Nos olvidamos de esta parte y únicamente nos vamos a quedar con esta integral. Más bien, nos vamos a olvidar también del signo, ¿sí? Y nos quedamos con esta integral. Bien, entonces la voy a volver a anotar. Recuerden que aquí nada nos olvidamos de esa parte. Nos va a quedar coseno de x, seno cuadrado de x, derivada de x. Bien, ¿y cómo resolvemos eso? Bien, aquí hay una trampita, un tip, que les va a servir mucho. Cuando tengamos integrales trigonométricas que están elevadas al cuadrado y estemos en estos pasos, nosotros debemos de saber que si derivamos el seno de x, nos va a dar el coseno. Por lo tanto, yo puedo hacer un cambio de variable. Aquí voy a hacer un cambio de variable. Únicamente en este punto, ¿sí? ¿Cuál va a ser nuestro cambio de variable? Pues si yo sé que el seno, la derivada, me va a dar el coseno, solo voy a agarrar esta parte. Sin agarrar el cuadrado. No se agarra el cuadrado. Si está el cubo, no se agarra el cubo. Si está la cuarta, no se agarra la cuarta. Solo se agarra el seno. ¿Sí? Por lo tanto, u va a ser seno de x. Derivada de u va a ser coseno de x, derivada de x. Por lo tanto, derivada de u sobre coseno de x es igual a derivada de x. Y si se fijan, creo que yo ya voy viendo que este coseno de x se me va a eliminar con este de aquí, ¿sí? Vamos a borrar esta parte. Esta es nuestra... donde empezamos. Por lo tanto, vamos a ponerlo. Integral del coseno de x, en vez de seno cuadrado de x, pongo u. Pero recuerden que u solamente es seno de x, entonces tengo que poner el cuadrado para que sea seno cuadrado de x. Bien, y después tengo que poner la derivada de x, pero la voy a sustituir por esto. Derivada de u sobre coseno de x. ¿Sí? Es un cambio de variable que nosotros ya lo sabemos hacer. Nada más es el tip de que debo de conocer la derivada. El seno me va a dar el coseno, pero no agarro el exponente. Ese es el tip. No se agarra el exponente. Bien, si se fijan aquí, el coseno de x se me va a cancelar con este coseno de x y me va a quedar integral de u al cuadrado derivada de u. Esto ya lo sé resolver y me va a quedar u al cubo sobre 3. Regresamos a nuestra variable original y nos va a quedar que nuestra variable original, recuerden que era seno de x, seno al cubo, porque está el cubo, de x sobre 3 más c. ¿Sí? Entonces, recuerden que nosotros ya habíamos resuelto esta parte, que era la mitad. No hay que olvidarnos de eso. Vamos a borrar esta parte para ponerlo junto. Ya que tenemos los dos resultados, simplemente los junto. Es como la integral total es igual a la integral 1 más la integral 2. Esta recuerden que era la integral 1 y la de acá es la integral 2. Ya que las resolví, las junto. Nos va a quedar seno de x, que es lo primero, menos, recuerden el signo, todo lo de acá, seno al cubo de x sobre 3 más c. ¿Sí? Y listo. Terminamos nuestro primer caso. Entonces aquí aplicamos las identidades trigonométricas, integramos y aplicamos el cambio de variable y también aplicamos un tip que recuerden que era no agarrar el exponente y hacer de nuevo el cambio de variable. Entonces, les voy a dejar un problema similar a este y traten de resolverlo. Cualquier duda, por favor, me avisan. Nos vemos.